Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero continuar con esta historia y bueno, parte de ella es ya cuando conozco a mi esposo. Bueno, les comento, ya lo he dicho en otras oportunidades también, yo soy de la ciudad, yo vivo en una ciudad de Venezuela que se llama Valencia y bueno, por motivos personales mi mamá se mudó para allá, para un pueblito llamado Montalbán, que le pertenece a Valencia, pero está como a 45 minutos tal vez de la ciudad. Un pueblito de agricultura, de ganadería, un pueblito bien, bien bonito, la verdad. Y bueno, allí cuando yo me mudé, mi mamá se había mudado ya tal vez un año antes de que yo me mudara. A los pocos meses quedé embarazada del novio que tuve. Tuve un novio, bueno, ya lo conté también que nosotros estuvimos un tiempo muy, muy, muy intermitente y bueno, después que quedé embarazada, este, yo continué sola. Cuando mi hijo tenía 6 meses de nacido, yo conocí a mi esposo. Él, un chico de pueblo, muy pocas veces salía a la ciudad, este, vecino prácticamente de donde yo vivía, muy cerca, como a unas 4 o 5 casas tal vez de donde yo vivía. Y bueno, cada quien tenía su estilo, su personalidad, éramos muy distintos. Y bueno, cuando yo lo conocí a él, me pareció un muchacho muy agradable. No, yo creo que no hubo de mi parte, porque también quiero aclarar, esto quiero dedicárselo a mi esposo realmente, pero quiero aclarar también que esta es mi perspectiva de cómo yo vi todo. No quiero decir que sea exactamente como sucedió, sino como yo lo veía o lo que yo pensaba de todo eso. Bueno, nosotros hemos pasado por muchísimas cosas, pero en ese momento sí me pareció un buen muchacho, pero hasta ahí. No fue algo que yo dije, ay, que flechada, quedé enamorada. No fue así. Sí me pareció un muchacho agradable y todo. Él me dice a mí que él de su parte sí, que yo siempre le gusté a él desde que él me conoció a mí. A veces, bueno, yo lo veía así también, que cuando uno tiene hijos, uno es como, ¿sabes? Como más calculador, pudiese decirse. O sea, tomas decisiones, porque es que aunque uno no lo crea, aunque uno diga, no, pero es que ellos están pequeños, ellos, o sea, salen afectados. Cuando tú vives solo, que no tienes hijos, lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes, en los problemas en los que te puedas meter, las cosas buenas que te puedan suceder, solamente te suceden a ti, o sea, te afectan a ti. Pero cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes una familia a cargo, todo lo que tú hagas, digas, afecta indirectamente a esa persona. Y después con el tiempo puede ser que más que directamente, porque uno siempre con el tema de que los hijos están pequeños, no te das cuenta porque tú no estás dentro de ellos para saber hasta dónde específicamente ellos se sienten afectados con lo que está sucediendo, con las decisiones que tú estás tomando. Y bueno, mi hijo tenía 6 meses cuando yo lo conocí a él. Nosotros prácticamente, no sé, yo diría que en 15 días ya nosotros éramos novios. Más allá de todo, ¿por qué? Porque cuando tú, es que aunque, claro, ya ahorita lo veo con otra perspectiva porque he vivido tantas cosas que, bueno, a veces muchas cosas tienen que suceder para que otras sucedan, ¿no? Pero todo esto que yo le digo a mis hijos, toda esta historia, no es para que de alguna manera tengan un reflejo y lo que no deben hacer, lo que no deben hacer en casa. Porque es que tomé muchas malas decisiones, tomé muchas malas decisiones. Mi empeño también era que mi hijo tuviera
una persona, una figura paterna. Y bueno, me enfoqué en eso directamente. Bueno, nos hicimos novios súper rápido. Mi esposo realmente es una buena persona. Es también muy paternalista, está pendiente de los chicos, cuando eran pequeños, de lavarlos, de bañarlos, de vestirlos, de darle tetero, o sea, era muy, en ese sentido, era muy atento, muy atento. Pero cuando dos personas se juntan, dos personas con problemas también, con problemas emocionales, porque es que la niñez de cada quien va marcando quién eres y eso también te va trayendo cosas buenas y cosas malas. O sea, los problemas que me puedan suceder a mí, hay muchas personas, muchos niños que lo ven de otra manera, que lo sintieron de otra manera, que lo reciben de otra manera y actúan de otra manera. O sea, no voy a hablar por él, pero él también tuvo una niñez muy, muy poco difícil. Entonces también tenía sus problemitas, también tenía sus problemas de repente de confianza, este, muchos detalles que cuando nosotros nos comprometimos comenzaron a salir a flote. Porque es que ahí en las relaciones, cuando tú tienes tus hijos, es cuando todo sale a flote. Cuando eres adolescente salen algunos problemas, pero no los percibes por tu inmadurez o no los reconoces. No voy a decir que todos los jóvenes, pero en su mayoría. Y ya cuando te estás comenzando a ser adulto, has cagado tanto que entonces todo eso empieza a pasarte tu factura. Y bueno, nosotros nos hicimos novios, a los 6 meses nosotros nos casamos por el civil, nos casamos por el civil, porque también en ese momento que no me agradó mucho, pero después lo entendí, porque yo recuerdo que mi hermano cuando habló conmigo me dijo, mira, yo no quisiera que tú te divorciaras, si tú vas a tomar la decisión de casarte, es casarte, pero pienso que de repente si te casas por civil puede evaluar si es lo que realmente tú quieres y bueno, si es así, yo los caso por la iglesia. Y ya yo estaba planeando esta boda por civil, por la iglesia, sin tener, porque nosotros, bueno, como les comento, yo no estudié, no tuve una profesión, solamente tenía un oficio que era la peluquería y mi esposo en ese momento tampoco, no había estudiado y trabajaba eh, tenía trabajos muy precarios, pues, en campo, vigilancia, ayudante de albañilería, esos eran los trabajos que él tenía. Y bueno, en el noviazgo nosotros tuvimos muchísimas alertas, porque mi esposo era súper celoso. Era celoso, era desconfiado, era grosero también. Yo también, yo soy grosera, pero en ese momento era más grosera. Y, y altanera y y mis ideas eran mis ideas y nadie me sacaba, era como una cuestión de que quién tiene más poder que quién. También nos dejamos influenciar por algunos consejos que nos dan las personas que no es que sean malos, sino que tomamos lo que nos conviene en el momento. No, pero no te vayas a dejar. No, no, ¿cómo me voy a dejar yo? No, 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 no. ¿Qué le pasa? No, yo no voy a estar haciendo lo que le da la gana. O sea, la inmadurez, este, muchas cosas influyen en que una relación donde los dos no están sanos, donde los dos tienen muchas deficiencias de amor también, de cariño, de confianza, de respeto, eso choca, todo eso sale a flote y explota. Y eso nos pasó a nosotros. Eso nos pasó a nosotros porque éramos inmaduros. Em, Algo que también siempre, porque yo pienso que lo que nos ayudó a nosotros a avanzar
no en ese momento, sino ya ahorita en el futuro, es que cuando yo cuento este tipo de historia, yo soy muy real. Yo no, o sea, tampoco quiero que él se sienta que yo estoy señalándolo, ¿no? Pero en ese momento mi esposo era muy mentiroso. Y no eran mentiras, no eran graves, o sea, no eran mentiras ¿sabes? De que tengo una persona enterrada en el patio. No era nada, o sea, no eran unas cosas que tú te horrorizarías. Eran mentiras tontas que cuando se sumaban todas esas mentiras, te sacaba o sea, yo perdía el control, pero de inmediato. Em, También siento que en ese momento él se convirtió como en un hijo porque yo era muy mandona. Yo tenía que imponer mi voluntad y pobre de él que no me hiciera caso, que era caso, pero, ¿sabes? Delante de ti. Sí, sí, tienes razón. Ajá, entonces, y después cuando él se iba, él hacía lo que le daba la gana. O sea, mira, Luis, que no vayas a gastar el dinero, porque necesitamos, sí, 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 tienes, sí, sí, porque es que hay que pagar esto y esto, ok, ok, está bien. Y después se le pasaba, pues se le olvidaba. Entonces, eso obviamente, cuando él llegaba, no, tú sabes que compré unos zapatos. O sea, eso era un problema de, no sé, de 4 días, yo con la misma, porque gastaste el dinero que servía, que podíamos haber hecho, que... Entonces había mucha presión entre ambos. También mi esposo, en ese momento, él me dijo a mí, yo cuando me casé con él, yo tenía 26 años. Y él me dijo que él tenía 24 cuando nos hicimos novios. Y cuando nosotros nos casamos por el civil, yo me di cuenta que él tenía 22 años, que yo no sabía. Entonces eso para mí fue, o sea, era como una suma de cosas, pero enterarme de eso fue como que se desbordó el vaso, ¿no? Y yo tenía una rabia. Yo decía, ay, hay un dicho que se dice mucho allá en Venezuela que le duerme con niño amanece cagado. Y yo decía, claro, por eso es que él actúa de esta manera y esto y lo otro. Yo no me veía yo. Yo siempre veía todo lo malo mío, lo veía reflejado en él. Y ahorita lo entiendo. Pero yo era juzgarlo, o sea, como les digo, cada quien tenía sus problemas emocionales que no sabíamos ni siquiera cómo solucionarlos y sumado a eso un niño, ya una responsabilidad inmediata, porque realmente mi esposo en ese sentido siempre fue muy responsable con mi hijo, que no era hijo de él, y eso, eso yo lo valoré mucho, pero también pesaban muchas cosas, o sea, muchas cosas que nos afectaron en la relación. Porque cuando nosotros más allá de eso, estoy hablando de que eso lo vivimos en el noviazgo. Y cuando nos casamos, que uno vive con esa persona, ay Dios mío, fue horrible. Fue horrible porque ahí entendí que no solamente era, bueno, pero uno, o sea, bueno, obviamente estábamos nosotros casados por el civil, pero no es solamente acostarte, dormir con una persona, no, el matrimonio va más allá. El matrimonio no es limpiar, pasar al piso, no es fregar, hacerle la comida, no, es el choque de Titanic, no, el choque de dos personas que se están conociendo, el choque de dos personas con dos identidades totalmente distintas, con dos ideas, con, con, con muchos sueños realmente, pero sin saberlos ejecutar. Y nosotros, eso sí, de verdad que nosotros siempre tratamos de que fuéramos nosotros. Mi familia sí, de alguna manera influía, o sea, aconsejaba y todo eso, pero no, yo no permitía que tomaran las decisiones ellos por mí. O sea, yo siempre fui de las que, bueno, esto es lo que yo, sí, sí, bueno, pero yo pienso esto. De parte de mi esposo,
yo puedo decir, no sé hasta qué punto era eso, ¿verdad? Pero sí muchas veces que él venía de casa de su familia eh, con ideas distintas a las que ya habíamos hablado nosotros. Ah, mira, vamos a hacer esto. Entonces, él de repente comentaba eso en su casa y eso no era, o tal vez amigos, no sé. Yo sé que cuando él llegaba, él ya venía con otra idea. ¿Y qué pasó? Que planeamos esto y esto. No, 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 ya no quiero hacer eso. Vamos a hacer tal cosa y tal cosa. Entonces, era otra bomba de tiempo, porque a veces nosotros, como no sabemos hablar, discutíamos, las ideas no se aclaraban. Entonces, cada quien vivía por su cuenta de alguna manera y, bueno, tomábamos malas decisiones, éramos impulsivos, decíamos lo que nos daba la gana, no medíamos hasta qué punto puedo yo ofender a esa persona, ¿me entiendes? Porque ya ahorita lo veo así, yo digo, si tú ofendes a alguien y sigues con esa persona, entonces, ¿qué queda? Que hasta dónde es sano eso que estás haciendo, ¿no? Porque se trata de, o sea, ya yo aprendí con el tiempo que en ese momento no lo veía, pero cuando tú estás con alguien y no quieres que eso se acabe, no te atrevas a ofender, a decir cosas que te va a arrepentir, porque esas palabras siempre te van a perseguir en esa relación. Sí, bueno, está bien, te perdono, no lo vuelvas a hacer, pero eso siempre cala y cuando estás molesto sale. Entonces pienso que nosotros en ese momento no nos respetamos. Por cualquier cosa nosotros desencadenamos una discusión. Estábamos a flor de piel, como quien dice. O sea, nosotros todo nos irritaba. Yo tenía una lista de cosas que no me gustaban de mi esposo. Sí, habían algunas buenas que rescataba, pero había muchas cosas malas que siempre estaban ahí latentes y como que a lo que pasaba cualquier cosita, como que volvía ese vaso a llenarse enseguida. No tenía mucha, ¿cómo se dice? No había mucha paciencia. Y bueno, cuando yo me casé con mi esposo, tuve a mi segundo hijo. Quedar embarazada. Cuando ya yo había tenido a mi primer hijo y no había sido de repente el momento como hubiese querido, quedar embarazada de mi segundo hijo fue, fue difícil, difícil, cuando yo me he hecho 3 pruebas y las 3 pruebas han salido positivas. Y cuando me hice esa segunda prueba y positivo otra vez, fue una cosa que, mi mamá, ¿qué me va a decir mi mamá? Ay, Dios mío, más allá de los problemas que nosotros teníamos y que la gente sabía que teníamos porque, los decíamos, bueno, yo, a voz populi, como dicen, también era la economía, que nosotros no teníamos una economía estable como para decir, bueno, con esto, gracias a Dios que estoy trabajando y gano bien y puedo. No. No pasaba porque los trabajos que teníamos eran muy precarios, pudiese decirse. Entonces no era tan bueno. Nosotros vivíamos con mi mamá en ese momento y bueno, tuvimos también muchos problemas y también la barriga, bueno, las hormonas se le alborotan a uno. Hubieron muchos problemas en ese momento que peleábamos, discutíamos por cualquier tontería. eh, Siempre andaba yo irritada. Este, bueno, mi esposo siguió trabajando. Yo ya lo de las sandalias no lo hacía con tanta frecuencia porque
la pega, la fuerza, todo eso. Ya tenía mi otro hijo también, entonces era un sueldo prácticamente. Vendíamos algunas cosas. Yo siempre he sido muy de vender cosas y queso y vendíamos esto y siempre hacíamos algo, pero no nos alcanzaba así como para, ¿sabes? Como para decir, vamos a comprarnos una casa, vamos a empezar. No. Y vivíamos mucho tiempo distante, no, me voy a quedar en casa, sí, 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 vete para la casa de tu mamá o la casa de tu hermana y realmente fue una relación en ese momento donde los dos creíamos que era por el hijo, pues, porque habíamos tenido a nuestro segundo hijo y bueno, teníamos que asumir la responsabilidad juntos. Y cuando mi hijo nació, no mentira, yo estando embarazada de mi hijo, mi esposo adquirió un terreno que nos ayudó a nosotros a creer, a pensar, pues que podíamos nosotros comenzar solo, que de repente eso era lo que nos ayudaba a crecer como familia, a experimentar nuevas oportunidades. Y bueno, pasó el embarazo. Cuando mi hijo tenía como 7 meses, nosotros acondicionamos ese lugar. No, ay, porque diría que fue como allá en Venezuela, a las piezas como tal, cuando son precarias, se les dice rancho. Y nosotros tuvimos un ranchito. Nosotros mismos lo construimos. Mucha gente nos tendió la mano con mano de obra, con algo de materiales y todo eso. Pero bueno, lo hicimos y cuando ya mi hijo tenía 7 meses de nacido, nosotros nos mudamos para allá. En ese momento no teníamos luz en donde vivíamos. Era bastante precario realmente donde estábamos. Pero bueno, sí nos sentíamos, había tranquilidad de que, bueno, las decisiones, ya todo lo que pasase ahí en la casa era decisión nuestra, sin afectar a otros, pues, porque también es que uno no lo ve, pero toda esa relación tóxica, esas relaciones así, afecta a tu alrededor y los pone también aprensivos. Y tienen conceptos de ti no buenos, no tan buenos, porque por todas esas peleas y por todas esas discusiones, no te toman tan en serio. Y bueno, nos mudamos y realmente se sentía muy bien y todo. Y ya cuando mi hijo tendría, yo creo que el año, yo quedé embarazada de mi tercera hija. Ay, fue otra vez, cada vez que lo cuento me da como un sustico aquí porque es que realmente no eran las mejores condiciones y nosotros teníamos ya a nuestro tercer hijo. Y la gente, no, bueno, no lo escuchaba porque no veía a nadie. Era muy solitario eso donde nosotros estábamos, pero ahorita puedo decir que mucha gente me habrá juzgado porque, ay, ¿cómo se le ocurre? Y nosotros nos estábamos cuidando. Mira, yo estaba, de paso, cuando yo me entero que estoy embarazada, yo voy al hospital y yo tenía hasta periodo, no era un periodo fuerte, pero tenía periodo y todo, manchaba todos los meses. Cuando yo me entero, yo tenía como 3 meses de embarazo. Ay, eso fue un dolor que yo no, ay Dios mío, otra vez mi mamá, ahora qué le voy a decir yo a mi mamá. Yo pensaba en mi mamá. Yo no sé en quién pensaba mi esposo, pero yo sí pensaba mucho en mi mamá, en mi hermano, en la gente que iba a decir. Y yo ese embarazo al principio, yo lloraba, lloraba. Y yo me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿de quién es ese muchachito? Y yo le dije, bueno, tuyo. Entonces, ¿qué te tiene que preocupar los demás? Mira, si estamos casados, este, estamos teniendo relaciones, bueno, nos estábamos cuidando y quedas embarazada ¿qué podemos hacer? Malo fuera que tú anduvieras por ahí
haciendo locuras y quedara embarazada y embarazada y embarazada y bueno, es algo normal, es algo bueno, que a muchas personas les pasa y que tenemos que asumirlo y qué vamos a hacer. Y eso realmente me calmó bastante, pero claro, la pena y el trabajo, ¿viste? Porque es que uno no se da cuenta, pero es que los hijos son una responsabilidad emocional, física, económica, o sea, no es juego. Tú tienes un hijo y, ay, me ayuda a la gente y lo cargo y le saco los gases. No, es los pañales, la leche, la ropa que se van a poner, el jabón para lavar la ropa, o sea, un sinfín de cosas, la crianza, que yo realmente quise, siempre he querido, más allá de mis errores, que mis hijos vivan cosas mejores de las que yo pude haber vivido para que sus experiencias sean mejores. Y por eso es que yo siempre, mira, más allá de todas las cosas como yo era, siempre busqué la tranquilidad en mi corazón, siempre he buscado esa mejora para mí, para que mis hijos estén mejor, para que mi relación esté mejor. Tal vez no sabía cómo hacerlo, pero sí me lo preguntaba, sí había eso en mí de que quiero ser mejor, ¿vale? Quiero ser una mejor mamá, quiero ser una mejor hermana, hija, una mejor madre, esposa. Y bueno, tuvimos a nuestra tercer hijo, pero que es hija. O sea, eh, nuestro tercer bebé fue una niña, con más miedo yo, porque yo siempre decía, a los niños uno no hay que cuidarlos mucho, pero a las niñas hay que estarlas cuidando, porque después que se salen embarazadas, que un montón de cosas que se le meten en la cabeza a uno. Porque realmente hay que cuidarlos a todos, a los niños y a las niñas, o sea, no hay distinción, hay que cuidarlos a todos, que está pendiente de sus hijos en general. Y bueno, obviamente cuando tu economía no es tan buena y tienes hijos tan seguidos, no te alcanza, no reúnes nunca, nunca puedes ahorrar para decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque entre pañales, leche, cosas que tienes que comprar para tus hijos, ahí se te va una cantidad de dinero. Y a nosotros nos pasó eso, o sea, nosotros nos quedamos prácticamente estancados ahí porque entre los niños y nuestra situación económica no bastaba. Yo comencé, cuando yo quedé embarazada de mi hija, como al mes siguiente de enterarme que estaba embarazada, yo comencé a trabajar en una peluquería que quedaba como a unos 25 minutos de donde yo vivía, pero había que agarrar transporte para llegar allá. De ahí, de mi casa a la avenida principal, estaba como unos 10 minutos. La vía era barro, porque no, las calles, no habían calles como tal, solamente calles de tierra y cuando llovía eso era una mercocha, sus zapatos se te perdían, se te dañaban inmediatamente porque tanta pega que quedaba ahí, que soy tú, que dañabas la ropa, dañabas los zapatos, bueno, era un acumulo de cosas que yo también me atormentaba porque en ese momento también sentía que le estaba brindando a mis hijos algo menos de lo que yo tuve cuando era niña. Y eso me atormentaba. Porque no veía la luz, como quien dice. Yo decía, no, yo aquí me estoy estancando. Yo no puedo vivir aquí. No, ¿por qué le voy a ofrecer yo a mis hijos estando aquí? Más allá de que yo trabajaba en la peluquería y que ganaba bien en comparación a otros trabajos, ganaba bien, no sentía que fuera lo mejor para mí. Y cuando tuve mi hija, se me metió en la cabeza que tenía que mudarme. Tenía que mudarme. También era un acumulo de cosas en la relación.
que eso como que me motivaba a pensar, pues ya después que pasaron los años, yo a mi esposo se lo confesé, pero era que yo le decía a él con la excusa de que no, me quiero mudar a la ciudad, a Valencia, porque mi hermana en ese momento tenía una casa disponible para prestarnos. Y yo decía, no, no nos vamos a separar, pero en mi mente sí nos vamos a separar. Yo no, 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 esto no nos va a separar, esto es solamente algo para que crezcamos un poco más, pero en mi mente mentira, yo, está bien, pues pase el tiempo, me separo. Y bueno, después de tantas cosas, él sí me lo dijo, él me dijo a mí, esto no va a traer problemas, porque mudarme allí era, bueno, antes de eso, antes de tomar esa decisión, él comenzó a trabajar en una empresa cerca de la zona muy buena. Para en ese momento era muy buena y nos ayudaba muchísimo económicamente, no, también le pagaban bien, tenía beneficios, entonces eso también nos ayudaba mucho, pero tengo que confesar que pensaba más en mí personalmente. Yo decía, no, no, esto no, no veía las cosas buenas, no veía nada positivo ahí. Yo, no, no, en Valencia nos va a ir mejor, mejor me voy a la ciudad. Yo comienzo a trabajar, tú también trabajando y ganando bien, vamos a crecer, pero también había un montón de cosas que yo decía, no, sola yo puedo, yo también me puedo conseguir otra persona que me quiera y que me valore y que me acepte, que me respete, y él también se puede conseguir a alguien, y yo me empeciné en esa idea, no hubo, y él me lo decía, vamos a hacer las cosas bien, vamos a... No, 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 no. Yo creo que lo mejor es que yo me vaya y bueno, así fue. Yo me fui para allá, como que poco a poco me fui llevando me llevé una parte de cosas, mi hermano me ayudó mucho con la parte de la mudanza, de llevarme las cosas. Y bueno, él los fines de semana iba al principio, pero como no estábamos bien, como nosotros no estábamos bien, imagínate, él estar toda una semana solo, y ir solamente los fines de semana a discutir, eso no, ni era bueno para él ni era bueno para mí. Y ahí los dos comenzamos a tomar también malas decisiones, porque no quiero decir que por culpa de él, por culpa mía, por culpa de los dos. Los dos no tomamos buenas decisiones de asumir la responsabilidad de un matrimonio. No, en ese momento yo diría que se nos quedó grande porque no estábamos preparados. Y sumado a eso, la responsabilidad de los hijos, que te cambia el plan de pareja, porque ya no es lo mismo, ya es diferente todo. Él comenzó también a hacer su vida y yo estaba esperando un ápice. Yo decía lo primerito, que a lo que la cague la primera, ya, tengo la excusa perfecta para separarme. Y así fue, porque la distancia y no estar claro en tus decisiones, no tener una relación sana, tú empiezas a fallar, tú empiezas a cometer errores. Las mujeres y los hombres nos hacemos más vulnerables y hacemos idioteces y nos separamos. Nos separamos. Fue una decisión muy, muy triste. Los muchachos, yo recuerdo que ellos lloraban. Ay, por mi papá. Este, estaban pequeños. No entendían tanto, pero sí después con el tiempo me di cuenta que sí lo entendían, porque sufrieron muchísimo. Y yo con mi frialdad y él también con su frialdad, no, bueno, esto es la decisión que nosotros tomamos y bueno, cada quien que empieza, sí, sí, y hablábamos del divorcio. Yo tengo un amigo que es abogado, yo también, bueno, avísame, ¿cuándo nos vamos a divorciar? Ajá, está bien. Discutíamos bastante. Tratábamos que no fuera delante de los muchachos, pero uy, peleábamos, intentábamos reconciliarnos, pero no, no, no. El sexo eso no solucionaba los problemas tan grandes que teníamos, porque eran grandes. Eran problemas que teníamos muchos problemas nosotros como personas. Y entonces, sumado a esos problemas matrimoniales,
que no sabíamos cómo abordarlo. Bueno, entonces era como dos ciegos guiándose, ¿no? Y bueno, este, pasó el tiempo, fue pasando el tiempo, yo realmente puedo decir que intenté tener una relación estable, quería tener una relación estable, pero ya en ese momento era más difícil porque no todos los hombres ven lo buena mujer que tú puedas ser, lo trabajadora, sino que ven también, es que ella no es profesional y ella tiene 3 hijos. Y, y entonces un muchachito. Y, o sea, bueno, es lo que yo pienso. Nadie nunca se atrevió a decírmelo, pero era lo que yo pensaba, lo difícil. Yo sé que hay mucha gente que se responsabiliza por hijos que no son de ellos y lo hacen perfectamente, pero para mí no fue nunca las personas que se podían acercar a mí con la finalidad de tener una relación, no era nunca pensando en eso. De repente involucrarse conmigo, pero no nada ¿sabes? De que fuera, bueno, nosotros con tus hijos, y como yo también tengo un hijo que podemos hacer una familia. No, eso no, conmigo eso no. Por la parte de mi esposo, eh, más allá de que él fuese hombre, porque creería que es un poquito más fácil, pero también yo pienso que lo que lo ayudaba a él, de alguna manera, era que nosotros no estábamos ahí, ¿sabes? Yo nunca fui a ver si estaba con una mujer, o sea, no me veían, a mí no me veían, vean más a mis hijos, que él andaba, porque eso también es que tú ves a un hombre con 3 niños en un autobús y con el bolso y uno, ay, pobrecito. Pero tú ves a una mujer con 3 hijos y la perolera y las cosas y tú no dices, ay, pobrecita. No, entonces, ay, mira, esa muchacha. Muchas mujeres pueden decir, qué fuerte, ahora, mira, tiene 3 hijos y ahí está. Hasta ahí. Pero de que van a, ay, no. Entonces, socialmente también creería yo que tiene más oportunidades esa persona de repente de rehacer su vida. Y bueno, los dos lo intentamos, los dos quisimos probar suerte con otras personas. Ahorita puedo decir que todo eso que nos pasó a nosotros, todos esos problemas que tuvimos, no, nos enseñaron mucho. Nosotros tuvimos 3 años separados. Intermitentemente, yo diría los primeros 2 años, que de repente estábamos juntos, intentábamos 2 días, 3 días, después no, esto no funciona. Y nos volvíamos a separar y volvíamos a pelear, pero ya el último año yo creería que ya sí él estaba tomando su camino y yo el mío. Y yo empecé a escuchar a un sacerdote que él hablaba del matrimonio. Y eso fue como un balde de agua fría que me cayó, porque ese padre hablaba, o sea, le cantaba a la mujer y a los hombres sus 4 verdades, o sea, esto es así, así asado, esto es la mujer debe tal. El hombre, y yo decía, ay, la cagué, dije yo. Pues yo antes de eso yo decía, no, es que él es el culpable, él es el responsable porque es que él debió, él tuvo que hacer esto, él no hizo esto, él me mintió, y por eso yo hice esto y no. Ahí entendí que yo también había hecho había cometido muchos errores que yo necesitaba reconocer para poder cambiarlo, porque si no los aceptaba, eso siempre iba a estar persiguiéndome y calándome. Ante cualquier situación, eso iba a salir a flote. Y yo empecé a escuchar a ese sacerdote que hablaba del matrimonio,
los beneficios del matrimonio, las bendiciones del matrimonio, que se otorgan tanto a mí, a nosotros dos como pareja, como a nuestros hijos, la tranquilidad, la paz, la armonía que puede haber dentro de un matrimonio y que influye tanto en los hijos. Y yo dije, ay Dios mío, estoy perdiendo esta relación por mi egoísmo, por mi satisfacción personal, y estoy olvidándome de mis hijos, estoy olvidándome de tantas cosas bonitas que podemos vivir como familia. Y bueno, seguí escuchando al sacerdote y comencé a ir a misa con mis hijos, tan chiquitos, y me iba a misa con ellos. Un día, yo había orado previamente, yo decía, bueno, Señor, yo voy a hablar, pero tú tócale el corazón. Yo no, tú sabes que yo no voy a estar llorando. Yo voy a decirle lo que yo pienso y si él quiere, bueno, pero tócale tú el corazón porque no va a suceder más nada si tú no metes tu mano ahí. Y bueno, un domingo él fue, sí, un domingo. Y yo le dije, mira, tú sabes que yo estoy escuchando a un sacerdote que habla del matrimonio y pienso que tal vez tú y yo todavía tenemos oportunidad de volver, de rehacer nuestras vidas con nuestros hijos y todo eso. Y él me dijo, bueno, no sé, me dijo, déjame pensarlo. Y yo, bueno, está bien. Yo siempre fui muy así de no estar demostrando muchas cosas, hasta ahí llegué yo, dije, bueno, dale, está bien. Y me quedé tiesa, o sea, pasaron los días, él llamaba, pásame los muchachos, pasaba los muchachos. O sea, yo de preguntarle, Luis, ¿qué has pensado? ¿Qué opinas? No, él verá cuando él toma la decisión, cuando él, sin presión, eso no se hablaba, no se habló más. Y empezamos a salir, empezamos a ir al cine con los muchachos, empezamos a ir a parques, Anneli, vamos, mira, vamos a hacer tal cosa, los niños, ¿quieres ir? Vamos a cenar, así como que si fuéramos novios, claro, económicamente había más estabilidad, económicamente había más posibilidades de salir, ¿sabes? De comerse un helado, que esas cosas suman, porque a veces uno dice, no, que no influye bastante, la economía influyó mucho en nuestras vidas, o sea, mucho en nuestros inicios, que no tener a veces y con el estrés de los niños, o sea, no, es fuerte, fuerte. Y bueno, comenzamos los dos a ir a misa. Mi esposo en una época, él estuvo con los evangélicos y conocía de la palabra de Dios. Yo creo que eso también lo ayudó a él a tener esa apertura de escuchar la palabra de Dios, de decir, es verdad, sí, la estamos cagando, tenemos que mejorar. Mira, sabes que estuve escuchando esto, me gustó mucho la misa porque el padre dijo tal cosa y tal cosa, y pienso que tiene razón, mira nosotros esto. Empezamos a ver los errores y hablarlos con serenidad para cambiarlo. Eso realmente fue lo que hizo que nosotros pudiéramos avanzar. Sin embargo, yo me acuerdo que cuando nosotros volvimos, cuando nosotros tomamos la decisión de volver, él habló con mi hermano, que iba a volver conmigo, o sea, bien bonito, me gustó mucho que él hiciera eso. También estuvimos sufriendo un poco, pudiese decirse, o luchando contra los fantasmas del pasado, porque es que eso sale a flote, eso sale, mira, ¿tú te acuerdas con la muchacha que tú estabas, que te dijo? No, me decía él, no hables del pasado, vamos a comenzar nosotros nuestra vida, no hablemos del pasado.
Y entonces después pasaba, y tú que estabas con fulano, que yo me acuerdo. No, 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 no. Ahí era yo. No, 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 no. No hablemos del pasado. Eso no, eso no, eso nos hizo fuerte, pero también nos afectó un poco por nuestras inseguridades. Este, todavía estábamos madurando, ¿me entiendes? Y entonces eso, estábamos en ese proceso de maduración, que lo seguimos estando. Bueno, voy a decir ahorita que soy totalmente madura, pero en ese momento sí estábamos más maduros, pero con miedo a perder la relación. Ya habíamos reconocido el daño que nos habíamos hecho ambos y lo importante que era la familia. Entonces, no queríamos perderla. Y también hay mucha gente que comienza a ver eso bonito en una relación y no quieren que tú seas feliz. Entonces hay comentarios, la gente te dice cosas, empiezas como a replantearte la situación. O sea, tienes que estar bien agarrado de esa relación. Nosotros tuvimos que perdonarnos muchas cosas para poder volver, para poder crecer, estar juntos, porque no fue fácil. Yo recuerdo que algo que nos ayudó mucho a nosotros era que nosotros discutíamos por X situación y en el momento en que el otro reconocía la falla del otro, pídeme disculpa, porque esto no debiste haberlo dicho y esto y que la otra persona dijera, sí, de verdad, sí, discúlpame. Era como una, ahí como que iba una capita de sanación, realmente. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú estás en un transporte, un autobús, y alguien te pisa los pies y a ti te da rabia y entonces la otra persona se acerca y te dice, ay, discúlpame. Sí te sigue doliendo y probablemente sí te siga dando rabia, pero te suaviza, te agrada que esa persona te diga, discúlpame. Y eso nos pasó a nosotros. Nosotros empezamos a pedirnos disculpas cada vez que decíamos algo que no debíamos decirlo. Obviamente que en el momento tú, cuando tú estás discutiendo, tú quieres mantener tu posición, pero también yo aprendí a esperar. Yo dije, bueno, él me dijo tal cosa, déjalo quieto. Después lo voy a agarrar en la bajadita. Entonces cuando él venía, ahí yo hablaba. Mira, y más tranquila, ¿ves? Yo hablaba más tranquila. No me parece que deberías de hacer esto. Sí, ¿verdad? Tienes razón y tal. No todo el tiempo era así. Hay momentos donde tú te encuentras estresado y tú lo que quieres es encontrarte con esa persona para descargarte. Pero sí mejoramos muchas cosas y también entendimos que nuestros hijos habían sufrido bastante porque nuestros hijos cuando iban a la iglesia donde estaba mi hermano y había muchas actividades de Semana Santa, ellos hablaban mucho de nosotros. Ellos decían, mis papás ya no pelean. Ellos peleaban, pero ya no pelean. Ellos ahora se quieren. Entonces ahí como que reconocimos más toda esa falta de cariño y de esa felicidad que ellos sentían al vernos juntos a nosotros, volverlo a intentar, que fuéramos nosotros los que estuviéramos con ellos ahí. Fue realmente muy importante saberlo y también reconocerlo, más allá de nuestros errores, porque nosotros en la actualidad tenemos 17 años juntos, pero nuestros primeros años no fueron fáciles y muchos tiran la toalla. No todos aguantan para decir después de los 17 años hemos cambiado, hemos mejorado, tenemos una mejor relación. O sea, no a todo el mundo le sucede eso. Hay gente que tiene más, que ha pasado por cosas peores que las nuestras y no funciona todavía la relación. Yo pienso que de verdad que Dios metió su mano poderosa en cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos reconocer y cambiar.
No voy a decir que, ay, somos los papás perfectos, la pareja del año. No, seguimos teniendo nuestros problemitas, pero que hemos superado muchas cosas y hemos entendido que lo que prevalece en nosotros es la unión, este, nuestros hijos, la familia, este, cambiar, prevalece también la idea de que, bueno, admitir que no somos perfectos, pero que necesitamos mejorar para para que la otra persona esté bien, para que nuestros hijos estén bien, para que podamos crecer, porque también creemos que la fuerza que tenemos los cinco hace que seamos más grandes en cada proyecto, en cada propósito que nos proyectamos. Y bueno, esa es una partecita. Em, ya más adelante les iré contando, porque después de allí, después de todo eso, de volver y todo eso, es cuando nosotros tomamos la decisión de emigrar de Venezuela. Y bueno, ahí voy a comenzar a contarle toda esa parte migratoria que también fue bastante difícil, pero bueno, aquí estamos, aquí continuamos todavía. Así que bueno, un abrazo fuerte y que Dios me lo bendiga. Chao.